Nuestra vida está salpicada de fenómenos extraños. Bruce Hood. ¿Le fascinan las casualidades de la vida? ¿Rechazaría ponerse la chaqueta de un asesino en serie? ¿Atribuiría a fuerzas superiores algunos fenómenos inexplicables? De niños creemos a pies juntillas las explicaciones que nos dan los adultos de la realidad, de cómo funciona el mundo. Pero no todo tiene una interpretación lógica o una base científica o de sentido común. A veces toca apelar a la magia, a fuerzas extrañas o seres sobrenaturales para entender lo que sucede. A los niños les encanta, y parece que a los adultos también. Eduardo Punset charla hoy con Bruce Hood, psicólogo de la Universidad de Bristol que rastrea los orígenes de nuestras creencias sobrenaturales. Bueno, o sea que hoy va de examen. Hoy voy de examen, sí. Qué bien, hombre. Eso es buenísimo porque esto quiere decir, vamos, que tiene toda la vida por delante. Sí, en eso estamos, sí. ¿Y que ha perdido algo? No puede ser, me he dejado la pluma. ¿La pluma? Tenemos que volver a casa. ¿Pero qué pluma? La pluma de mi abuelo, la que me trae suerte en los exámenes. Yo le puedo dejar una pluma. No es posible, no es cualquier pluma, es la pluma de mi abuelo. Que sin esa pluma yo no puedo hacer el examen. No me lo creo, o sea, es que eso no es la primera vez que me pasa. No se ría, por favor. No, sí, no me río porque es algo muy serio, pero es que amigos míos científicos ahora justamente están descubriendo en contra de lo que yo pensaba, porque yo era de los convencidos de que dentro de 4 años solo pensaríamos racionalmente, o sea que no habría nada de mágico ni sobrenatural. Y ve, usted me está diciendo que la pluma del abuelo es mágica. Es que es mágica. En todas las ocasiones que me he presentado con esa pluma a los exámenes he aprobado, he obtenido buenas notas. Pero eso es casualidad pura, o sea, eso es como... Yo he tenido un paciente, vamos, era un paciente el pobre, pero era un cliente en realidad del taxi, que me juraba por sus muertos que cuando alguien le miraba por la espalda, le miraba en la espalda, y él se había cruzado y había visto cómo le miraban en la espalda. Pues lo sentía aquí. Y yo le dije, oiga, esto es absolutamente imposible, porque para que usted lo sintiera es que de los otros 2 ojos tendrían que salir partículas que le iban dejando, que le iban, vamos, tocando la espalda. Y eso, como usted sabe, no puede ser. Bueno, pues... yo no sé los demás, pero yo estoy seguro de que a mí me funciona. ¿No? Y haga el favor de volver a casa a recoger la pluma. No, pues nada, vamos a volver, porque yo estoy absolutamente convencido de que este pensamiento mágico no desaparecerá tan pronto como yo creía. O sea que está muy bien, oye, disfrute el pensamiento sobrenatural, ¿no? Cuando quiera le dejo la pluma de mi abuelo, ya verá como usted, no sé si tiene exámenes todavía, pero a lo mejor. Pues, oye, que si soy jugador de tenis no piso la línea blanca ni a la de 3. Que hay determinados objetos a los que atribuyo un poder maléfico. De que realmente creo que, bueno, hay una cantidad increíble de accidentes de aviación y que en cambio es muy difícil en un party, en un guateque, en una reunión, que coincidamos 2 personas que hayamos nacido el mismo día. La pregunta es, ¿realmente vamos, como yo creía, hacia un mundo en que las decisiones serán cada vez más el resultado de la lógica? ¿Vamos de verdad a un mundo cada vez más lógico? Paso la mayor parte de mi tiempo con científicos, ¿sabes? Por eso, cuando leí en tu libro Sobrenatural, es el título, que 9 de cada 10 personas han notado alguna vez en algún lugar en su espalda
que alguien al que no veían les estaba mirando fijamente, me dije, no es posible. Porque para sentir que alguien te mira sin verle y darte tu cuenta, algo tendría que salir de sus ojos y golpearte en la espalda. Algo, una corriente de algo que sale de los ojos. Exactamente. La primera persona que lo descubrió hace un siglo fue Tijner, uno de los fundadores de la psicología. Pensé que ¿por qué no intentarlo con estudiantes modernos, con 200 estudiantes de mi clase? Y les pasé un cuestionario en el que les preguntaba, ¿crees que puedes notar cuando alguien te mira por detrás? ¿Y quién lo iba a decir? 9 de cada 10 también creen que pueden notarlo. Y tal vez estudian ciencias. Sí, hablamos de estudiantes de ciencia que cursan una licenciatura científica, pero que también tienen nociones de óptica, por lo que deberían entender cómo funciona la vista, cómo la luz llega a los ojos y luego se procesa. Es sorprendente. El ejemplo de detectar la mirada de alguien desde atrás es una idea falsa sobre cómo pensamos que funciona la vista. A veces estos errores conducen a creencias sobrenaturales. Estamos tan acostumbrados a desplazar los ojos por el mundo que creemos que somos el origen de la vista y que algo sale de nuestros ojos. Y cuando les pides a los niños pequeños que dibujen cómo funciona el acto de mirar o ver, normalmente dibujan flechas que salen de los ojos, un poco como la visión de rayos X de Superman. Así pues, nuestra intuición es que la vista funciona por algo que sale de los ojos. Si combinas esta intuición con todos los ejemplos de las veces en las que te has sentido incómodo en una circunstancia social, has pensado que tal vez alguien te estaba mirando, te has girado y efectivamente te miraba. Entonces, juntas las dos cosas, la intuición y las pruebas. Estableces un vínculo. Sí, y piensas, por supuesto que me están mirando. Claro que también te olvidas convenientemente de todas las veces que te giraste y nadie te observaba, porque aplicamos sesgos a las pruebas en las que nos fijamos para que encajen con nuestras teorías sobre cómo creemos que funciona en realidad el mundo. Los modernos hombres y mujeres del nuevo milenio nos vanagloriamos de haber dejado atrás rituales y supercherías del pasado. Sin embargo, y aunque muchos lo nieguen, a todos nos siguen inquietando lo desconocido y lo misterioso. Una parte de nosotros continúa creyendo en el lado más oscuro de la existencia. Imagina que te ofrecieran a precio de ganga una casa donde se ha cometido previamente un asesinato. ¿Aceptarías? Las inmobiliarias aseguran que los lugares donde han ocurrido hechos trágicos resultan mucho más difíciles de vender, y es que de manera inconsciente todavía asociamos los objetos con la historia que los envuelve. Por ejemplo, en eBay, el mayor portal de subastas y anuncios clasificados por Internet, se vende ropa y todo tipo de pertenencias íntimas de personajes famosos por cifras astronómicas. Atribuimos a estos recordatorios propiedades invisibles que los hacen únicos e irreemplazables. Muchos atribuyen el origen de esta absurda veneración a las distintas religiones que han conformado la forma de pensar en cada cultura. Sin embargo, no hace falta tener fe en un dios para participar de lo sobrenatural. Las encuestas indican que la mayoría de la gente, ateos o no, cree en algo indemostrable, ya sean los poderes psíquicos, los extraterrestres o los horóscopos. Cosas tan nimias como tocar madera para llamar a la suerte o pensar que una casualidad en realidad es una señal del destino, forman parte de una necesidad muy humana, la de convencernos de que el curso de nuestra existencia tiene un sentido más allá del azar que rige los acontecimientos. Siempre es más tranquilizador creer que hay algo, lo que sea, por encima de nosotros, aunque a veces ese algo puede resultar inquietante. Muy bien, juguemos. 1, 2, 3. One more time. He ganado. Sí, he ganado. Pero tendríamos que hacerlo muchas veces. Si lo hacemos muchas veces, probablemente me ganarás. Sí. Si tú sabes más que yo sobre los patrones, sobre los ritmos de repetición. Exacto. El caso es que la mente humana tiene dificultades con los sucesos aleatorios. No solo le cuesta percibirlos, sino también crearlos. Si te pidiera que te sentaras frente al teclado y pulsaras las teclas de 1 y 0 aleatoriamente, y lo hicieras durante suficiente tiempo, acabarían surgiendo patrones significativos. Esto sugiere simplemente que al cerebro le cuesta generar actividad aleatoria.
En el juego de piedra, papel, tijera, los mejores jugadores son los que tienen facilidad para detectar las pautas del otro. En las que el otro cae miserablemente. Exacto, se pueden captar estas secuencias cortas. El cerebro humano, que da lugar a nuestras mentes, ha evolucionado para reconocer patrones. A nuestro alrededor, por todas partes del mundo natural y de las características de la naturaleza, vemos estructura y orden. Y lo hacemos sin esfuerzo, no podemos evitarlo. Si yo ahora tirara un puñado de granos de café sobre la mesa, tu sistema perceptivo automáticamente los agruparía en un patrón. Esto es lo que hace la percepción. Pero además de detectar patrones, también inferimos los mecanismos que los provocan. Esto hace que lleguemos a ideas erróneas sobre lo que ha generado el patrón. Cuando se empieza a investigar lo que sucede dentro de las personas, vemos que hay mucha magia, muchos prejuicios. Sin duda. Es increíble, ¿no? Estamos interpretando el mundo todo el tiempo. Esto significa que podemos cometer errores de interpretación. Con los patrones de los que hablábamos, a menudo vemos estructuras que no están ahí en realidad u oímos voces que no están allí. Lo que yo sostengo es que no tenemos un acceso directo a la realidad, sino que nuestra mente crea la realidad mediante mecanismos cerebrales que incluyen muchos procesos inconscientes que nos permiten interpretar lo que experimentamos. Hay un ejemplo maravilloso que he visto en tu libro. Es fabuloso. La ilusión de Canizza, sí. Sí. Con estas 4 figuras, ¿no? Es increíble porque realmente cuando lo miras bien, ves que solamente hay estas 4 figuras y nada más. Pero si te lo muestro, me dirás que no, que ves también un cuadrado. La mayoría de la gente ve un cuadrado, pero lo más interesante no solamente es que la mayor parte de la gente vea un cuadrado que no está ahí en realidad, sino que sabemos, gracias a la neurociencia, que si se observa la parte trasera del cerebro en la que está la corteza visual, encontramos unas células hipercomplejas que se activan y apuntan a esa parte del cuadrado como si realmente estuviera ahí. Lo que esto implica, y el motivo de que sea significativo, es que nos indica que el cerebro está interpretando esa imagen y diciendo, la única solución o la mejor solución es que tiene que haber un cuadrado blanco ahí, así que vosotros, los de la corteza visual, comportaos como si hubiera realmente un cuadrado. Por tanto, creas tu propia experiencia. Tu propia experiencia. La manera en la que interpretas el mundo es la manera en la que lo ves. Los pensamientos sobrenaturales no son más que errores que generan los niños cuando representan la realidad, errores que persisten en nuestro interior para toda la vida. Desde que nacemos, somos pequeños científicos elaborando teorías acerca de todo lo que pasa a nuestro alrededor. No está, seguro. ¿Dónde está? Un bebé de 1 año tiene muy claro que los objetos no desaparecen porque sí. Y cuando le hacemos un truco de magia, enseguida se da cuenta de que algo no cuadra. ¿Dónde está? Marco. ¿Dónde está? Tras una investigación minuciosa, aprenden cuáles son las propiedades de los distintos objetos de la naturaleza. Y descubren, por ejemplo, la ley de la gravedad. Pero es que además de predecir la caída de los sólidos, son capaces de predecir el comportamiento de su madre, ya que saben que siempre recoge los objetos del suelo. Algunos de sus logros son asombrosos. Desde los 6 meses pueden distinguir, por ejemplo, perros de gatos y pájaros de aviones. Son pues pequeños físicos, biólogos o psicólogos llevando a cabo miles de experimentos cotidianos. Poco a poco descubren que existen seres vivos y objetos que no están vivos. También descubren que existen las personas, cuyas intenciones pueden entender e incluso imitar. Sin embargo, y a pesar de sus enormes capacidades, es normal que los niños se equivoquen al mezclar las categorías. Basta con proponer a un niño dibujar lo que tiene a su alrededor para comprobar cómo da rienda suelta a la necesidad de atribuir propiedades y caracteres animados a los elementos inanimados. En general, en todas las culturas, los niños pequeños llegan a creer que algunos objetos están vivos. Esa idea no se la ha explicado nadie, sino que surge de forma natural en ellos mismos. Nosotros hemos heredado esta tendencia innata.
¿O acaso no le hablamos al ordenador cuando esperamos que ejecute una orden o le chillamos si se estropea? ¿Para qué sirve el mar? Para que el barco no se hunda y también para los peces que no se mueran. ¿Para qué sirve la montaña? Para los árboles, para las flores. Los niños tienen tendencia a creer que el mundo existe porque es útil que así sea. Esta manera de ver la realidad podría ser el origen de las religiones, que se basan precisamente en creer que el cosmos, y por extensión nosotros mismos, tiene una razón de ser, una utilidad, un motivo por el que existir. Y además nunca dejamos de estar abiertos a creer. Incluso creemos que una escalera tiene una función oculta. 3 de cada 4 adultos no pasarán debajo de una escalera si nadie les ve. Resulta curioso que el cerebro se identifica con lo que se piensa, pero no con lo que se siente o con la idea de quién es uno mismo. Esta percepción es el origen de la tradicional separación filosófica entre mente y cuerpo, que nos lleva a creer que existe el alma. Crecemos con la idea innata de que nuestra esencia puede estar separada del cuerpo que habitamos y que además se libera al morir. Esto nos conduce a la convicción de que existe una vida más allá de la muerte. Uno se imagina un mundo en el que las leyes de la ciencia son los únicos factores realmente comprobados y conocidos, ¿no? Pero luego llegan personas como tú que nos dicen que no estamos mirando con suficiente detenimiento la realidad. Hay un ejemplo que me parece especialmente increíble. Dices que el 50%, es decir, la mitad de los cónyuges de personas que han fallecido hace poco, están totalmente convencidos de que sienten la presencia de la pobre persona amada. Correcto. 50%. Es asombroso. Asombroso. Mi suegro era neurocirujano. Durante toda su carrera llegó a conocer muy bien las consecuencias del daño cerebral. Sabía que la percepción de las personas podía distorsionarse. Y conocía perfectamente que un cerebro dañado puede crear una realidad distorsionada. Cuando perdió a su esposa 6 semanas tras su muerte, un día nos dijo: acabo de ver a mi mujer en el borde de la cama. Tuvo un delirio, es decir, una alucinación. Era neurocirujano, cirujano cerebral. Nos dijo que sabía que estaba alucinando gracias a su experiencia del mundo. Pero ese conocimiento no impidió la experiencia que tuvo. Así que imagina cómo se sentiría alguien normal que no sabe nada del cerebro. Lo viviría como algo tan real, como alguien de carne y hueso. Así que no es de extrañar que las personas realmente crean que estas cosas son reales. El motivo principal por el que las personas creen en lo sobrenatural es por alguna experiencia personal que no pueden explicar científicamente. Por eso tenemos que entender que esto es algo que no se puede erradicar con la educación. Y me preocupa que los científicos afirmen que las creencias proceden del adoctrinamiento, de decirle a la gente lo que tiene que pensar, y que por eso existen creencias en lo sobrenatural. Yo creo que en realidad se trata de algo que nos sale de dentro, que tiene que ver con la manera en la que generamos nuestra comprensión, nuestros propios modelos del mundo, y algunos de estos modelos son sobrenaturales. La pregunta fundamental es si todas estas creencias, convicciones, sensaciones, prejuicios sobrenaturales, ¿todos ellos los hemos aprendido de los demás o los hemos creado nosotros? Evidentemente, las religiones y los rituales supersticiosos se transmiten de generación en generación. Se asientan sobre nuestras inquietudes naturales sobre el mundo, la idea de que hay dimensiones ocultas y las preguntas existenciales. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son cosas que nos preocupan. Y cuando alguien nos cuenta una historia que lo soluciona, nos identificamos con eso y pensamos: sí, cabe dentro de lo posible, puedo llegar a creerlo. No tienen que esforzarse demasiado, no tienen que adoctrinarnos para hacernos creer en algo así. Porque estamos abiertos a la creencia desde el principio. Por ejemplo, los niños no entienden la muerte cuando son muy pequeños. No están seguros de qué es lo que sucede cuando un ser vivo muere. Es cierto, lo veo con mis nietas. El concepto de enterrar a alguien en una caja
perturba tanto a algunos niños pequeños porque no pueden concebir la muerte, creen que la persona sigue estando ahí. Y tiene razón. Se han hecho experimentos con marionetas y se les dice a los niños: imaginad que un cocodrilo se come a un ratón. Y se les enseña las marionetas del cocodrilo y el ratón y se representa la acción como si fuera un teatro. Y luego se les pregunta: ¿creéis que el ratón necesita comer? Y dicen enseguida: no necesita comer, pero se siente solo. Está solo ahí dentro del cocodrilo. Entienden algunos aspectos del fin de la existencia, pero la noción de que la mente deja de existir les resulta un concepto muy difícil. Y no solo les pasa a los niños, a muchas personas también. Por eso la vida después de la muerte, la idea de que existe algo cuando morimos, resulta completamente coherente y verosímil. Estaba pensando ahora en los prejuicios, los hábitos de las personas. Tenemos ahí a unos jugadores famosos, por ejemplo, tenistas, que McEnroe, creo que se llama, él evitaba a toda costa pisar la línea blanca. Sí. Y luego está el futbolista inglés tan famoso, David Beckham. David Beckham, eso, que jugó con el Real Madrid durante un tiempo. Cuando va a la nevera, se asegura de que las botellas, las bebidas, estén siempre en pareja. De que haya un número par, sí. Y se lo toma muy a pecho. Pensando en todo eso, quería hacerte una pregunta que me interesa muchísimo. Estamos sumidos en plena crisis económica. ¿Cómo toma decisiones la gente durante las épocas de crisis? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Se toman decisiones de un modo distinto a cómo se tomaban antes de la crisis? Sí, en efecto. Se publicó un artículo interesante en Science, una de las revistas científicas más importantes, hace apenas un año, que demostraba que si se pone a las personas en una situación estresante en la que sientan que no tienen mucho control, empezarán a ser más supersticiosas, adoptarán más creencias, también empezarán a ver patrones en el ruido aleatorio y buscarán estructura todo el tiempo. Por supuesto, toda la base económica del comercio se basa en la economía conductual, que sabemos que no es tan racional. La gente toma todo tipo de decisiones. Pero tienes razón, en tiempos de crisis es cuando se produce un aumento de conductas supersticiosas, porque necesitamos sentir que podemos hacer algo para influir en los resultados. Además, ¿recuerdas la idea de la aleatoriedad? Pues no nos gustan los resultados impredecibles. Nos gusta saber lo que va a pasar y, por tanto, si ponemos a alguien en una situación totalmente estresante en la que no pueda predecir qué pasará, necesitará hacer algo. Por eso vemos un aumento de conductas supersticiosas en tiempos de guerra o de crisis económica. Estas acciones o rituales supersticiosos que hacemos nos inoculan contra los peores excesos de estrés. No importa si es un simple partido de tenis o un examen importante, o hablamos de pesca de altura. En cualquier situación en la que no sabes lo que va a pasar, tienes que hacer algo. Pero lo interesante es que si evitas que alguien lleve a cabo su ritual, entonces muy a menudo las cosas le saldrán peor. Porque esa persona creerá que carece del control que estaba influyendo los resultados en cualquier caso. Paradójicamente, la ilusión de control hace que salgan mejor las cosas en estas circunstancias, porque la persona no estará tan ansiosa sobre la posibilidad de que todo vaya mal. Es interesante. La idea de lo sagrado es realmente importante. Todos los miembros de una sociedad deben creer en las cosas sagradas. No importa si estamos hablando solamente de un equipo de fútbol. Si todos los seguidores del equipo creen que el terreno de juego, el estadio de fútbol es sagrado y lo tratan con reverencia, entonces nuevamente se trata de una noción colectiva de que hay algo especial e irreemplazable en los objetos o en los lugares. Necesitamos, por tanto, la sensación de que hay alguna dimensión adicional, algo que trasciende y va más allá de la razón, que lo hace todo más humano. Esto nos permite tener una humanidad compartida, una sensación compartida de comunidad. Por eso necesitamos suponer esa dimensión adicional, ese sobrenatural. He conocido a mucha gente en los aeropuertos, cantidades de personas, que al sentarse en el avión se ponen de los nervios y cuando hablas con ellos te das cuenta enseguida de que están sobreestimando la cifra de accidentes aéreos, Sí. de muertes en vuelos.
Y bueno, intentas convencerles de que no pasará nada, de que es más seguro que viajar por carretera. Por otro lado, hay personas que subestiman las posibilidades de que pase algo realmente. Tú mismo mencionas una historia muy graciosa en tu último libro de personas que van a una fiesta. Sí. Las posibilidades de encontrar dos personas nacidas el mismo día en esa reunión, en ese party... Correcto, son mucho mayores de lo que te imaginarías. Si le preguntas a alguien cuánta gente crees que tiene que haber en una fiesta para encontrar a dos personas con la misma fecha de cumpleaños, te dirá, pues por lo menos 200. Pero para que haya más del 50% de probabilidades solamente se necesitan 23 personas. Es una estadística sorprendente pero demostrada. Es que subestimamos, sobreestimamos las cosas. Me pregunto cómo demonios sobrevivimos. Bueno, en realidad puede ser bastante catastrófico. Por ejemplo, tras el atentado de las Torres Gemelas del 11S, la gente dejó de volar porque estaba aterrada ante la perspectiva de que hubiera otro secuestro y otro atentado. Empezaron a desplazarse en coche, pero si se analiza la estadística de conductores hacia Nueva York, resulta que hubo más víctimas mortales en ese periodo por culpa de los accidentes en carretera. La gente cambió su conducta pensando que sería menos peligroso, pero paradójicamente resulta que los problemas aumentaron. Nunca hemos intentado predicar, y mucho menos predicar dogmas en redes. Si acaso sugerimos alguna cosita que parece que acaba de comprobarse después de muchos esfuerzos. Como me gusta decir, hay muchas más cuestiones que no tienen respuesta que cuestiones que la tienen, y eso no lo debiéramos olvidar nunca. Y el programa de esta noche yo creo que es bueno porque nos recuerda que no es verdad como creía yo, por lo menos, y conmigo mucha más gente, que caminamos a un mundo en el que las decisiones serán necesariamente cada vez más lógicas. No es cierto. Hay una rémora, hay un lastre, hay una herencia sobrenatural, mágica, dogmática, que nos favorece unas veces y que otras veces es nefasta, pero que está allí casi como estaba hace miles de años. Todos necesitamos valores sagrados en nuestras vidas. Bruce Hood.